Bueno, Javier, a propósito de la recién aprobada ley de partidos, agrupaciones políticas, en el día de ayer se hizo un recorrido, nuestro reportero gráfico, Raifi Luis, estuvo en el Gran Santo Domingo, algunas avenidas de las principales de aquí del Distrito Nacional, y se pudo constatar la cantidad de vallas publicitarias de pre-campaña que hay en el Gran Santo Domingo a propósito de que la ley, hay una discusión en torno a la ley de partidos, de que si esto es permitido o no es permitido. Sí, ahí vemos imágenes de los principales candidatos de algunas agrupaciones políticas, precandidatos en este caso, que aspiran a ser... Incluso aspiran a ser precandidatos, sí, porque correcto, los partidos no han abierto lo han determinado. Oficialmente, exactamente. Así es, muy importante eso que tú señalas, Junior, porque como tú muy bien decías, recientemente se aprobó la ley de partidos, pero previamente había habido una resolución de la Junta Central Electoral impidiendo la realización de campañas adelantadas por parte de los precandidatos. Y cuando hablamos de campañas de proselitismo electoral a destiempo, como indicaba la Junta Central Electoral, nos estamos refiriendo al conjunto de actividades que se realizan dentro de lo que debería ser ya una campaña formal, de lo que debería ser una campaña abierta. Es decir, colocación de vallas, la publicidad abierta en medios de comunicación, los mítines, caravanas que realizan los precandidatos antes, porque estamos algo menos de 2 años de las elecciones, pero un tiempo todavía bastante amplio. ¿Por qué estamos presentando estas imágenes? Porque si uno se va a lo que establece la ley de partidos políticos, y nosotros tenemos ahí algunas informaciones de algunos artículos que son claros de la ley de partidos políticos, uno va a encontrar que efectivamente hay una clara prohibición en esa ley de campañas a destiempo por parte de los partidos políticos en primer lugar, y una prohibición de cualquier tipo de campaña cuando se trata de procesos internos, como lo que estamos hablando, que se haga de manera pública, porque la ley, si vamos a algunas de las imágenes que tenemos sobre estos articulados de la ley, la ley... Ahí están. Sí, o sea que no se lee ahí mucho. No se distingue. Pero, por ejemplo, ese es el artículo 41 de la ley 3318, que es la ley de partidos políticos, que habla de el periodo de las campañas internas. Y lo definen, el periodo es el periodo en el cual los partidos y agrupaciones y movimientos políticos deberán celebrar sus procesos internos para la escogencia de los candidatos a puestos de elección popular. Y será iniciado, ojo, será iniciado el domingo del mes de julio, el primer domingo del mes de julio, no lo especifica ahí, lo especifica en otra parte, de un año antes de las elecciones, es decir, que la campaña, la pre-campaña de los partidos políticos tienen que iniciar para el año que viene, en julio del año que viene, y concluye un año antes con la elección de los candidatos. Es decir, que estamos ante una clara evidencia de políticos dedicados a proselitismo electoral un año antes de lo que dice la ley de partidos políticos, que debe ser el periodo para la campaña electoral. Si vamos a otro artículo, este es el 42. Leímos el 41, el 42. El 42 que está ahí, que habla, por ejemplo, de, bueno, el 41 ese fue que leímos, el 43. Propaganda. Sí, que es la propaganda. En un periodo de campaña electoral, la pre-campaña electoral, tú tienes la propaganda permitida durante la pre-campaña. Dice, la pre-campaña política es un proceso limitado a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Por lo tanto, se limitará a una serie de actos que son actos cerrados, actos donde no se haga publicidad a nivel externo, es decir, una serie de características que deben tener esa campaña interna, que como dice la ley de partidos políticos, debe limitarse a lo interno de los partidos políticos. Sin embargo, esas imágenes que vimos ayer, que fue grabadas ayer,
son solamente una muestra de una parte del Gran Santo Domingo, porque ahí vemos precandidatos, aspirantes a precandidaturas a senadores, a diputados, a alcaldes, no tan solo a presidente de la República, claro, sino que se ha abierto de manera muy anticipada la precampaña electoral cuando la nueva ley de partidos aprobada recientemente, la 3318, especifica muy bien, como ya leímos en estos artículos, que debe ser un año antes, el primer domingo del año que se abre la precampaña electoral de los partidos políticos, pero ya no, ya tenemos campaña electoral y tenemos vallas publicitarias por doquier en la capital y en el Gran Santo Domingo. Claro, y la propia ley, la 3318, la ley de partidos políticos, habla de la propaganda prohibida durante el periodo de pre-campaña. Si vamos a el numeral 1 de ese artículo 44 que dice cuáles son las pre-campañas o la propaganda prohibida durante esa pre-campaña, está la pintura de las calles, aceras, contenes, postes del tendido eléctrico, árboles, así como cualquier propiedad pública con los colores, emblemas o símbolos de los candidatos o el partido, agrupación o movimiento que lo sustenta. Y en el artículo 2, no sé si tenemos ese full de ese artículo para que, del artículo 44, el numeral 2, que también está prohibido. Este es el 43 que ya leímos, el numeral 2 del 44, ahí está prohibido. Ahí están los dos numerales. El segundo, ¿qué dice? ¿Qué está prohibido? Los afiches, vallas, cruzacalles, calcomanías, adhesivos, tenemos los distintivos, ¿verdad? Los murales, los altoparlantes, y así hay otros. Y cualquier otra forma de publicidad que hagan los partidos políticos que no se coloque acorde con lo que la ley dice debe ser una campaña interna. Es decir, como tú señalas, Junior, aquí hay una clara violación. ¿Qué hay que hacer? Tú puedes decir, bueno, estos precandidatos comenzaron con estas propagandas antes de que se aprobara la ley. Sí, efectivamente es así. Lo que uno espera entonces ahora es que la Junta Central Electoral, conforme a lo que dispone esta ley, comience a regular esta situación. Y esto lo decimos porque estamos hablando de pre-campaña. ¿Tú te imaginas si a un año y 7 u 8 meses que estamos de las elecciones se comienza con la intensidad en la que muchos precandidatos quisieran comenzar su pre-campaña, colocando afiches con uso de medios de comunicación, etcétera, etcétera? Lo que implica esto en términos no solo de cansancio y saturación de la ciudadanía, de la gente, del impacto ambiental, el impacto visual que tiene este tipo de pre-campaña, sino al mismo tiempo, y muchos de los que hablan de limitar la campaña en el tiempo, se hace fundamentalmente porque eso reduce costos. Campañas muy prolongadas implica campaña que tenga, que necesite de un uso intenso de recursos económicos que la sociedad dominicana no puede darse el lujo de estar empleando en campañas internas, en campañas políticas, pero al mismo tiempo no solo se reduce costo mediante la limitación del tiempo de la campaña, sino concentrando la pre-campaña para los procesos internos dentro de los propios partidos políticos. Y algunos, a pesar de que esto está en la ley ya, algunos no creen que la República Dominicana podemos lograr eso. Miren, si otros países con menos niveles de desarrollo que la República Dominicana, en términos económicos e institucionales, han podido lograr eso y han hecho que los partidos políticos se limiten a un tiempo para realizar su campaña, que no se puede lograr en la República Dominicana. Hay otros aspectos relacionados con esta ley, que es que prohíbe toda propaganda política que se realice de manera abierta a través de los medios de comunicación como parte de las pre-campañas. Y digo, ojo con esto porque el próximo fin de semana, el domingo que viene, hay un acto público, masivo,
de uno de los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana y a su vez presidente de esa organización política, que es Leonel Fernández, donde va a aprovechar ese escenario para hablar de su candidatura, además presentar la cantidad de firmas que han recogido para apoyar esta candidatura, esta precandidatura de Leonel Fernández, que ya se habla de que pasa de 1.200.000, vamos a ver al final cuál es el número. Este acto del domingo, creo que a principios de septiembre, Hipólito Mejía también tiene un acto de lanzamiento de su precandidatura el día 2 de septiembre, si mal no recuerdo. Por cierto, hubo otro precandidato del Partido de la Liberación Dominicana, le confesó que no es con firmas que se gana, sino con votos. A Leonel Fernández. Sí, Carlos Amarante Abareta. Sí, bueno, se lo digo. Sí. Entonces, ¿por qué hago referencia a estos actos? Porque me imagino que utilizarán medios de comunicación, redes de medios de comunicación de manera abierta, y esto también se puede constituir en una violación de lo que dispone la ley electoral, la ley de partidos políticos principalmente. Así que pendiente de esto, porque la Junta Central Electoral ya tiene tareas importantes con relación a hacer cumplir las disposiciones de la ley de partidos políticos, y este es un ejercicio importante para ver si realmente se va creando las condiciones para un órgano, en este caso una institución como la Junta Central Electoral, que pueda ser capaz de implementar lo que ahí está establecido en la ley. Por otro lado, y relacionado mucho con el tema político, Junior, está el tema del debate que ha generado las declaraciones del presidente Danilo Medina en un programa de televisión, una entrevista que concedió el pasado domingo, se transmitió el pasado domingo, y en la cual, entre otros temas, abordó el tema de la reelección. Lo abordó sin abordarlo, y no abordarlo y posponerlo fue lo que hizo y ha hecho que se generara las críticas que con relación a este tema se han generado. Ha habido mucha reacción, entre ellas la de el presidente del Partido Revolucionario Moderno, que ha indicado que es una lástima. Él habla de que la Constitución no puede estar en suspenso a partir de algunos tweets que presentó José Ignacio Paliza, el presidente del PRM, y lo cito textualmente: la Constitución no está para suspensos ni espera. Su cumplimiento no requiere de anuncios formales. Lo prohibido, prohibido está. Correcto. Y eso es verdad. Referencia a lo que el presidente Medina dijo, de que él tiene una posición, pero no la dará ahora, sino que esperará al próximo mes de marzo. ¿Y la Constitución es clara o no, Junior? Claro, la Constitución lo establece. Mucha gente en esa pregunta que le hizo esa comunicadora al presidente Danilo Medina esperaba un no inmediatamente. Presidente, ¿usted piensa reelegirse? No, claro que no, la Constitución no me lo permite. Pero sin embargo no fue así. El presidente decide postergar su decisión sobre una decisión que está claramente establecida en la Constitución de la República. No puede volver, no puede optar por otro mandato presidencial, porque la propia Constitución así lo establece. Entonces, por eso ha generado debates esta reacción del presidente Danilo Medina, porque si está taxativamente establecido en la Constitución la prohibición, ¿por qué postergar una decisión? Entonces, eso es lo que ha generado el debate. Se habla de que en el mismo mes de marzo la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana deberá decidir, ¿verdad?, sobre algunas candidaturas o estas candidaturas, y que él entonces va a esperar estas reuniones para presentarle al país cuál es su decisión. Creo que está correcta la posición del PRM, que es un partido de oposición, y su papel es ese, hacer oposición, ¿verdad? Y obviamente creo que el planteamiento que hace José Ignacio Paliza, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, está dentro de lo correcto. Usted está impedido por la Constitución de la República. La reacción inmediatamente debe ser, pues, decir que no, y que usted no puede optar por otro mandato constitucional. Así es. Y bueno, otros grupos políticos dentro del mismo PLD, los políticos cercanos a la tendencia de Leonel Fernández,
otras organizaciones políticas, Opción Democrática, con Minuto Tavares Mirabal, y otras organizaciones políticas han cuestionado, criticado esta posición del presidente Danilo Medina. Claro, sí, habría que ver, en un país con una democracia donde haya seguridades y hay estabilidad, pues no se genera incertidumbre sobre estos temas de la reelección. Lamentablemente, sí, en la República Dominicana este siempre ha sido un tema. Constituciones van, constituciones vienen, y gran parte de las reformas constitucionales que se han hecho, alrededor de 40 reformas constitucionales desde aquella constitución del 44 del siglo XIX, estas reformas han versado esencialmente en el tema de la reelección presidencial, de activarla, o un mecanismo distinto de reelección, incluyendo la reelección la reforma constitucional del año 2010, que fue una reforma integral de la Constitución, con muchos aspectos, pero que muchos entienden y entendemos que el gran propósito y la gran motivación para la reforma constitucional en el año 2010 fue eliminar el nunca jamás que tenía esa Constitución, que le permitía 2 periodos al presidente y no volver nunca más. Eso se cambió con una reelección o optar por el cargo nueva vez de un presidente podría hacerlo si deja pasar un periodo, lo que se echó atrás con la reforma constitucional del año 2015. Entonces, la mayoría de las reformas constitucionales han versado sobre este tema, pero una vez que se hace la reforma, aún así no hay seguridad de qué puede pasar una vez se aproximen las elecciones, porque o hay una presión fuerte de sectores alrededor del presidente o de los presidentes, sí, o una voluntad propia del presidente para variar, modificar lo que está establecido en la Constitución. Tú pudieras decir, bueno, pero la Constitución tiene su mecanismo de reforma. Lo que pasa es que no es saludable para una democracia estar permanentemente haciendo reformas y haciendo reformas con el único y exclusivo propósito de modificar el tema de la reelección presidencial, porque si tú me preguntas a otros que están pensando en fortalecer la institucionalidad democrática de nuestro país, de si es necesario cambios a nivel de la Constitución, tú pudieras decir, bueno, sí, hay aspectos en que la Constitución tiene que ser cambiada, y está el tema de cómo lograr una justicia más fuerte y más independiente en la República Dominicana. Eso requeriría de cambios constitucionales. Ahora bien, esa incertidumbre que se genera es propio de estos sistemas de democracia aún no consolidadas, porque en otros países donde existe, por ejemplo, el tema de 2 periodos o de un periodo y no puede volver, a nadie se le ocurre preguntar al presidente, por ejemplo en Estados Unidos, si va a intentar reformar la Constitución para un tercer periodo, por más popularidad que tenga el presidente, porque ahí está Barack Obama, por ejemplo, un vivo que salió con un nivel de popularidad altísimo, pero en ningún momento se le ocurrió pensar, ni a nadie se le ocurrió preguntarle o que ver si iban a presionar porque forzara para un tercer periodo. Pero lamentablemente eso ocurre acá, ocurre por una de varias razones, o porque efectivamente el presidente puede estar en eso o podría estar en eso, que es la lectura que se hace a partir de las declaraciones que hizo el presidente el pasado domingo, o también con la visión que existe aquí en la República Dominicana de que los presidentes no pueden adelantar que van a salir, que no van a optar por el cargo nueva vez, porque si adelantan eso, por eso de la soledad del poder y todo exactamente, eso. Sí. Pues lo abandonan, queda solo, pierde capacidad de incidir en muchas cosas, y por eso lamentablemente en la República Dominicana existe la tradición de que los presidentes no hablan mucho de estos temas hasta que se aproxime el proceso electoral. Sí, eso pudiera ser parte de una estrategia. Sí, como ha tú pasado señalas, en otras veces. Aunque muchos funcionarios del entorno alrededor del presidente Danilo Medina
así no lo dan a demostrar. O sea que no, han estado en lo contrario. Están en lo contrario. Se ve un ambiente de que quieren volver a hacer un intento de reelección. De hecho, hay sectores ya a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana que le dan una lectura, como tú muy bien señalas, Javier, de que es así a estas declaraciones del presidente Danilo Medina. De hecho, hay quienes dicen que esto abre las puertas, o que confirma más bien las reales intenciones del presidente Danilo Medina y de algunos funcionarios de su entorno de que sí están en los caminos de una posible reelección. Sí, algunos que lo han dicho abiertamente, sí. Otros políticos que están creando movimientos por la reelección. Hay actos públicos, recordemos el acto de inauguración de la segunda línea del metro, sí. donde van militantes del Partido de la Liberación Dominicana con pancartas pidiendo 4 más. La reelección de 4 años más. Es decir, hay un ambiente de mucha incertidumbre. Recuerda además que hay un recurso en el Tribunal Constitucional de un abogado, no recuerdo el nombre de este abogado, pero hay un recurso demandando a Fredermino Ferreira, sí, o Ferreras, demandando que el Tribunal Constitucional reconozca o determine qué pasa con ese artículo de la Constitución Dominicana, que es el artículo, ¿cuál es? El numeral 20, que establece la posibilidad o impide al actual presidente de la República, el famoso transitorio, el artículo transitorio, el numeral 20, que le impide al actual presidente optar por el cargo, además de lo que dice en la Constitución, otro de sus artículos, que no se puede optar por más de 2 periodos seguidos en el cargo. Y bueno, lo que plantea este recurso es que este es un derecho político, es un derecho humano, el derecho a la reelección, que no se puede impedir, o el derecho a optar por un cargo público. Bueno, hubo funcionarios que una reelección no puede impedir. Hace unos días que, por ejemplo, el ministro de Turismo, Francisco Javier García, la propia hermana del presidente, habían dicho que este artículo era discriminatorio. No, que era para Danilo Medina. Y que era único y exclusivamente para el Danilo presidente Medina. Danilo Lo que pasa es que esta es una línea muy peligrosa. Sí. No sería la primera vez que en la región se opta por ese camino. Ya lo han hecho otros países de América Latina, entre ellos Honduras, donde un tribunal, en el caso de Honduras, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo Superior Judicial, determinó el que no se le podía impedir la reelección presidencial vía la Constitución. Que esta es una forma de decir que un artículo de la Constitución es inconstitucional. La Constitución es inconstitucional. La Constitución es inconstitucional, una cosa rarísima. Y ojalá que el Tribunal Constitucional decida rápido sobre este recurso, porque eso genera también cierta incertidumbre y deje claridad respecto a que la Constitución tiene la facultad de regular derechos políticos de los ciudadanos, y que uno de los derechos que tiene que ser regulado es precisamente el derecho a ser elegido y a los límites que tiene que ponérsele a este derecho. La propia OEA, la Organización de Estados Americanos, recientemente emitió, hace algunos meses, un documento a partir de un análisis que pidió a un organismo de la Unión Europea con relación a este mecanismo. Y ahí lo que se reafirma es que el tema de la elección o la capacidad de ser electo puede ser regulado, que esto no se trata de un derecho humano o de un derecho fundamental, y que por lo tanto la Constitución puede regular este tipo de derechos, y ojalá que pueda ser así. Este es un debate, bueno, que va a seguir por lo visto hasta marzo, entonces vamos a estar en este debate, y que es lamentable que estemos en medio de esta incertidumbre. Mientras tanto, están saliendo algunas encuestas, la encuesta Mark Penn. Sí, que publica SIN, ¿verdad? Noticias. Sí, con Bernardo Vega, que es quien coordina esta encuesta. Hablan de que
que la situación no está tan buena en estos momentos. Hay la percepción generalizada de más del 70% de los ciudadanos de que la situación en términos económicos sociales va por mal camino. Sí. La ciudadanía entiende problemas básicos o los problemas fundamentales del país son el problema de la criminalidad, o alrededor del 39% de los encuestados, el tema de la corrupción, sí, que por primera vez aparece en segundo lugar, según esta encuesta. El 19% de los encuestados indica que la corrupción es de los problemas más graves y serios que tiene el país, y el tema del desempleo, todo el tema económico como el tercero de los problemas. Y bueno, ahí está la novedad de esto, es el tema, cómo aparece el tema de la corrupción en segundo lugar, cuando tradicionalmente era uno de los problemas que era considerado, no sé, no los prioritarios del país, estaba después de temas como alto costo de la vida, temas como sí, la situación económica, bueno, no es raro, desempleo, no es raro etcétera, etcétera. Que el tema de corrupción aparezca en esta encuesta en segundo lugar. Bueno, ahí tenemos la Marcha Verde, la pasada concentración que se hizo, donde la gente se volcó ampliamente a apoyar este tema de que sí, ya la gente está cansada de la corrupción, de la impunidad imperante y reinante en la República Dominicana. Y no es raro que en esta encuesta, en esta consulta que se hace a la población, pues la gente, a mí lo que me parece extraño es que no aparezca en primer lugar. Sí. Bueno, lo que pasa es que el tema sí, de la criminalidad pesa mucho, sí, porque es un tema de inseguridad que la gente siente día a día y bueno, es como que está más directa y estrechamente vinculado a la cotidianidad de la gente, pero sí, este es un tema novedoso de esta encuesta, lo es también, que uno de los datos que me llaman la atención es el crecimiento del número de dominicanos y de dominicanas que se consideran independientes al sistema de partidos políticos. Ahí se le preguntó a la gente en esta encuesta a qué partido político apoya o si es independiente. ¿Sabes que el 59% de los encuestados indicó que se identificaba como independiente de los distintos partidos políticos, que es una cifra, ya venía subiendo, porque en la encuesta, me parece que fue en agosto del año pasado, ya había sido un número importante, el de independientes, incluso había superado al número de miembros o de simpatizantes de los partidos políticos, crece ahora a un 59%, lo que indica ahí un abanico amplio de gente que no se siente identificada con ninguna fuerza política. Y por otro lado está el tema de la baja del apoyo del Partido de la Liberación Dominicana, que se sitúa en un 23%, ha venido bajando desde un 40% en encuestas anteriores, y el PRM... El desplome en la popularidad del sí, presidente Danilo Medina también. Sí. Ahora aparece creo sí, que con un 51%, me parece. Un sí, 41. No recuerdo sí, el dato, pero el PRM con un 11% de apoyo, es decir, Independiente 59%, PLD 23%, PRM un 11%, subió de 9 a 11%. Pero lo que uno ve es que esa baja que tiene el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, no necesariamente está siendo captada, esa militancia y falta de simpatía, por el Partido no está siendo capitalizada revolucionario moderno, sino que se van como ciudadanos que prefieren identificarse como ciudadanos independientes. Entonces, ese es un dato interesante que implica tanto para los partidos políticos tradicionales retos importantes a nivel del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene dos situaciones y dos retos que tienen que asumir, que uno de ellos es el tema que tú decías de la percepción de corrupción a nivel del país, y bueno, el tema de la situación interna de esa organización política de confrontación. Sin duda eso está influyendo para que el nivel de apoyo de simpatizantes, de ciudadanos que militan en esa organización política puede estar bajando.
ahí hay dos retos importantes para esa organización y para el PRM, ver cómo se puede constituir en una oferta política desde la oposición que sea capaz de encantar a los electores y de obtener un porciento importante de aquellos que en estos momentos, en vez de apoyar al partido de oposición, prefieren sentirse y practicar una política desde la distancia, siendo independientes. No hay duda de que ese segundo lugar que ocupa la percepción de corrupción ahora en la población obedece a ese impacto. Es innegable el impacto que ha tenido el movimiento Marcha Verde en este asunto de la gente, lo cansada, ¿verdad?, lo agotada que está la gente ya ante la corrupción, los niveles de corrupción, de impunidad que son percibidos y que no tan solo son percibidos, que se ven, que son palpables. Entonces, la corrupción sigue subiendo y sigue ganando respaldo en la población para luchar en contra de ella. Bueno, así que pendiente de eso, de la situación que en el escenario político está viviendo la República Dominicana en estos momentos, muy interesante. Vamos a ver qué pasa los próximos días y las próximas semanas.